por tener novia, Lukaku. Se desconcentran. A ver si tiene tu no, güey. Capítulo 53. En la tierra de los ciegos resumen. El tuerto es rey. Izuku saltó hacia adelante, con su espada de fase y su garra tóxica listas para librar a la galaxia de este tumor engreído sobre la raza humana. El Crossius de Gorras no cortó el aire, sino que lo desgarró. Su campo de poder crepitó y latió cuando chocó con la hoja de fase de Izuku. El metal tocado por la disformidad del arma impía detuvo la hoja en seco. Las propiedades de fase del xenometal fueron incapaces de perforar el poder de los dioses. Por un segundo, ninguno de los guerreros se movió ni un centímetro cuando sus armas chocaron, chispas volando y metal chirriando. Luego, con un gruñido, Izuku fue arrojado hacia atrás mientras su espada soltaba un alcaudón atormentado mientras era alejada. Inyectando estimulantes resiste la fuerza ahora. Izuku podía sentir que sus pupilas se dilataban cuando su sangre de repente se volvió químicamente más activa. Su respiración resonaba en su pecho, sus corazones tronaban en sus oídos y de repente sintió que hasta la última fibra muscular había sido reemplazada por acero. Sintió una oleada de endorfinas y adrenalina, pero también sabía que si la dosis aumentaba, fácilmente podría entregarse a la violencia. Honestamente, Izuku, mírate. Gorras sonrió con saña, aunque el gesto no llegó a sus ojos. No eres más que un perro de ataque para un amo al que no le importa. Ni siquiera hice una falsificación convincente de su libro sagrado, y sus súbditos cayeron ante los cuatro como niños ansiosos. Izuku sabía que era un aguijón. Izuku sabía que Gorras estaba tratando de atraerlo a una trampa. Pero también sabía que sus corazones latían furiosamente con un cóctel químico que podría matar a dos hombres normales, y eso nublaba un poco su juicio. Gruñendo con justa ira, cargó contra Gorras, deslizándose momentáneamente a cuatro patas mientras se agachaba bajo un golpe de su Crossius. Su Tox claro abusó de la apertura al máximo. Las 5 largas hojas se deslizaron expertamente en la armadura más suave de la articulación de la cadera de Gorras, cortando la delicada maquinaria y tallando una profunda hendidura en la carne debajo. Gorras gruñó de dolor antes de agarrar a Izuku por el antebrazo y arrojarlo con todas sus fuerzas impías contra la puerta de la iglesia. Izuku sintió que se le quedaba sin aire cuando su cuerpo atravesó la puerta y entró en el espacio principal de adoración. El altar al emperador, ahora profanado con sellos profanos, fue lo que finalmente frenó su caída. Su espalda chocó contra él con la fuerza de una bola de demolición, rompiendo la sólida madera de roble en pedazos. Por unos momentos, la agonía fue todo lo que Izuku realmente pudo sentir. Cada uno de sus músculos se sentía como si estuviera en llamas, y cuando se movía escuchó un chasquido muy preocupante. 8 microfracturas, una costilla rota. ¿Algún consejo o alguna brillante palabra de sabiduría? No vuelvas a hacer eso. Si Izuku pudiera poner los ojos en blanco sin que la acción doliera, lo habría hecho. De todos modos, no creo que haya un segundo aquí. Se giró hacia un lado y luego se empujó hacia arriba, observando su entorno. El altar estaba en el centro directo de un espacio de adoración circular, rodeado por líneas de aspecto extraño que se bifurcaban en direcciones aleatorias. Miró a su alrededor, buscando un punto estratégico o un arma extra. Quizás podría esconderse entre las vigas y atrapar a Gorras. Tal vez esta era una zona de enfrentamiento lo suficientemente grande como para usar su rifle de manera efectiva. Tal vez. Izuku miró hacia abajo y vio algo completamente fuera de lugar en un área tan profana y abominable. Una copia brillante, casi prístina, de la Lectitio Humanatis sobresalía de los restos del altar. Por pura curiosidad, extendió la mano, la abrió y quedó horrorizado. En lugar de las palabras que él, Magnus y Guilliman habían elaborado minuciosamente para formar una fuerza unificadora para el imperio, esta copia no era más que página tras página de la doctrina del caos e instrucciones para convocar demonios, sobre cómo formar cultos y usar su poder para los 4 dioses, la motivación de los dioses y sus nombres. Fue así como cayó el planeta. Gorras escribió esto y lo entregó en secreto al planeta para corromperlo. ¿Cuándo? ¿Cómo? En realidad, quería preguntarte sobre eso. ¿Qué opinas de mi trabajo de fans?
Por un momento, Izuku se quedó en blanco, su mente estancada bajo el horror por lo que Gorras había escrito y la naturalidad con la que pidió críticas en medio de su pelea. Sin pensarlo, soltó lo primero que le vino a la mente. Ese es horrible. He leído el libro del Lorgar y ciertamente este no es el caso. El hecho de que esto haya engañado a alguien es más un testimonio de la educación de estos agricultores pobres que de sus habilidades de escritura. Se podría haber escuchado caer un alfiler en la iglesia, e Izuku se sorprendió al ver una expresión de dolor genuino en el rostro de Gorras. Sus ojos negros estaban muy abiertos por la sorpresa y su rostro normalmente engreído colgaba relajado. Luego, después de unos segundos incómodos, su sorpresa se convirtió en una combinación de lisonja e ira. Felicitaciones, Izuku. Ese podría ser el primer daño real que me hayas causado. Me curaré de esto, señaló hacia donde 5 riachuelos de sangre corrían por su cadera. El amor muerde en cuestión de minutos, pero eso duele. Sonrió y blandió su Kerosius delante de él formando un gran arco. No tanto como esto, eso sí, pero aún así dolió. Izuku salió del ataque entrante. El enorme trozo de metal con púas lo esquivó por poco mientras pulverizaba los escombros del altar. Lanzando la enorme espinilla de Gorras, Izuku dio un salto mortal en una pose baja y lanzó una granada a Gorras. El portador de la palabra sonrió y golpeó la granada con su Krosius, detonándola demasiado pronto para causar daño y en lugar de eso, se envolvió en una nube de humo. Sabía que estaba a la defensiva y necesitaba algo que lo atara. Se miró el antebrazo, observó la sangre que goteaba de alguna herida que estaba demasiado lleno de drogas y adrenalina para sentir, y tuvo una idea. Gorras tosió con dificultad y agitó la mano delante de la cara para despejar el humo. Su intención era desviar la granada, no simplemente detonarla. Ahora estaba atrapado en una nube de humo y no podía ver a Izuku. A veces se arrepentía de no haber usado su casco, pero era mucho más satisfactorio ver directamente el terror en los ojos de su víctima. Ahora, sin embargo, necesitaba cerrar los ojos y escuchar. Los sonidos de la fachada de madera de la iglesia ardiendo, el crepitar del fuego láser afuera, el crujido de las tablas del piso allí. Girando su Kerosius en una parábola, soltó el mango en el momento preciso en el que podía apuntar a Izuku con él. Escuchó el sonido dulce y salado de la carne haciéndose pulpa bajo el impacto. Lo que obtuvo en cambio fue un grito de sorpresa, el sonido de metal contra metal y un extraño estallido. Gorras salió corriendo del humo y vio a Izuku apoyado contra su Krosius como si fuera un bastón mundano, y no la insignia del cargo de un mensajero de los dioses. Ahora, eso no es un juguete, hijo. Devolvérsela. Bueno, entonces tal vez no deberías haberlo tirado a la basura tan casualmente. Gorras podía sentir las venas de su cuello hincharse con una ira abrumadora y primaria. Fue un regalo de mi padre genético, el propio Lorgar Aurelian, al alcanzar el rango de capitán. Para demostrar que tenía derecho a difundir sus justas palabras entre las masas. Izuku pareció bastante impresionado por eso, solo para patearlo con su pie derecho, formando un anillo metálico mientras lo hacía. Bueno, ahora que lo dices, parece que es bastante valioso. Así que creo que lo correcto sería devolvérselo a unos 80 km por hora. Izuku torció su brazo y todo su cuerpo con el lanzamiento, usando ambos brazos para lanzarlo hacia atrás. Si antes había hecho un whoosh, ahora hizo un claro silbido mientras casi atravesaba el espacio entre ellos. Gorras se burló mientras agarraba el arma con una mano en un acto casi casual. A pesar de la fuerza detrás del lanzamiento, apenas fue un esfuerzo para él y sus músculos y reflejos forjados genéticamente para atraparlo en el aire. Miró a Izuku con confusión. Se había vuelto loco. El conocimiento de que estaba sirviendo a la raíz de la hipocresía finalmente le había destrozado la mente. ¿Por qué me devolviste mi arma? Izuku se encogió de hombros, el movimiento parecía doloroso a juzgar por cómo sus movimientos se entrelazaban. No está nada bien equilibrado. Tiene esta tendencia a inclinarse hacia un lado. No tengo idea de cómo lo manejas. Gorras se burló mientras hacía girar el arma a su alrededor, presumiendo con una floritura. ¿No estás bien equilibrado? Este es el pináculo del arte, el arma más grande jamás forjada por las manos de un no primarca.
Eso. Está haciendo un leve tic-tac, e Izuku no estaba bromeando cuando dijo que el arma ahora se dirigía hacia un lado. Girando el Crossius en su mano, sus ojos se abrieron cuando vio una carga melta bastante grande unida a su arma con lo que parecía ser una especie de adhesivo. El horror de Gorras solo aumentó cuando miró a su oponente y vio un detonador aferrado en su mano profana. Siempre quise decirte esto, Gorras. Desde que nos conocimos. Come mierda y muere. Gorras intentó arrojar el arma a un lado mientras Izuku presionaba el botón, convirtiendo el mundo de Gorras en uno de pura luz. Un microsegundo después de que Izuku activara el detonador, la iglesia fue iluminada por un sol en miniatura que nacía dentro de sus paredes. La luz por sí sola era lo suficientemente intensa como para ennegrecer todas las superficies de madera cercanas y carbonizar las partes que estaban demasiado cerca de ella. El piso de granito quedó pulverizado hasta convertirse en polvo y algunas partes incluso se licuaron. Con la misma rapidez el sol dejó de estar, provocando una implosión masiva seguida de una explosión de presión, destruyendo todas las ventanas restantes de la iglesia que habían permanecido hasta entonces. La onda de fotones puros fue suficiente para abrumar los sensores de Izuku y apagarlos temporalmente, cegándolo momentáneamente antes de que sus sensores se reactivaran. Izuku se miró a sí mismo y vio que, aparte de algunos copos de ceniza, estaba ileso. No se puede decir lo mismo de las Gorras. Su armadura humeaba, la pintura que antes era de un intenso color carmesí se había ennegrecido y carbonizado hasta alcanzar un color casi púrpura. Su piel era de color rojo brillante y tenía quemaduras de segundo grado en el lado de la cara que miraba hacia la explosión. A unos metros a su derecha, en un enorme cráter que solía ser su Crossius, había metralla de metal deformada incrustada en el suelo. La voz de Gorras parecía distante, la incredulidad cubría sus palabras como la ceniza cubrió su armadura. Ese fue un regalo de mi primarca, lo he llevado desde que fui nombrado capitán por primera vez. Se giró para mirar a Izuku, sus ojos entretejidos en una expresión de pura rabia. Era irreemplazable. Izuku sonrió, contento de haber finalmente logrado lastimar a Gorras, incluso si no fue tan físico como esperaba. Te diré una cosa, Gorras. Devuélveme la pierna y yo mismo reconstruiré tu Crossius. La rabia plasmada en el rostro de Gorras era algo que Izuku había esperado, pero no el cambio repentino a una calma serena. Gorras casi parecía como si estuviera a punto de quedarse dormido, tan pacífico era su rostro. ¿Devolver tu pierna? Su voz era extrañamente suave. No puedo hacer eso, pero puedo reunirte. Con esas palabras y un grito de furia absoluta, cargó hacia adelante. Tu carne alimentará mi ascensión. Me comeré tu alma. Izuku ni siquiera tuvo tiempo de pronunciar un "oh", joder antes de verse obligado a bloquear los implacables golpes de Gorras. Cada vez que intentaba contraatacar, tenía que convertir el ataque en una parada para evitar que le arrancaran la cabeza. Gorras simplemente lo golpeó con los puños, una lluvia sin sentido de puñetazos, tajos y golpes cayeron sobre él. Gorras agarró su antebrazo derecho justo cuando Izuku finalmente logró agarrar su puño con su garra Tox. Se estaba inyectando directamente en el sistema de Gorras suficiente veneno para matar a 50 hombres, pero a él no parecía importarle. Cuando finalmente estés muerto, Izuku Midoriya, y tu carne profana me sirva como mi última comida mortal antes de convertirme en Dios, debes saber que todo por lo que has trabajado ha sido en vano. Con eso, Gorras levantó su pie en el aire y pateó a Izuku en el centro de su pecho. Izuku voló hacia atrás, chocó contra un pilar de soporte y se hundió en la pared de la iglesia. Todo dolía, sus implantes de supresión del dolor abrumados por la sensación de cada nervio de su cuerpo gritando de indignación. Actualización. 15 microfracturas, 4 costillas rotas, la vértebra C3 está rota, aunque la función nerviosa no se interrumpe. Mientras Izuku escuchaba su traje describiendo lo destrozado que estaba, supuso que las cosas probablemente podrían ser peores. Tosió sangre en su casco mientras sus pulmones de alguna manera lograban tomar suficiente aire para respirar. Oye Vania, ¿te importaría acelerar un poco? Me están sacudiendo la mierda aquí y, si es posible, preferiría que no me comieran.
Estoy a punto de entrar a la iglesia, pero por el trono no hay manera de que pierdas contra esa cosa. Su voz se volvió un poco distorsionada, tal vez debido a algún daño en la antena de su casco. Conjunto de barrenas, dañado, no te dejes tirar. Izuku le dijo mentalmente a Balmun que se callara, y luego salió del agujero inclinándose hacia atrás y cayendo del agujero, aterrizando de espaldas en el suelo. Varias punzadas de dolor en su pecho lo hicieron estremecerse ante el aterrizaje bastante brusco, pero apenas tuvo tiempo suficiente para contemplarlas antes de que el sonido de fuertes pisotones se acercara rápidamente a él. Antes de que los gigantescos dedos de Gorras se cerraran alrededor de su casco, Izuku podría haber jurado que su unidad de voz dañada dijo, bombardeos, antes de volver a estar estática. Gorras lo levantó, su mano titánica casi envolviendo toda su cabeza, mientras lo levantaba con el cráneo primero. Cuando sostuvo la mirada de Izuku, vio que sus ojos negros ardían con una rabia que envió escalofríos por la espalda magullada de Izuku. Mi cara será lo último que tus patéticos ojos vean. Cuando los arranque de sus órbitas y los aplaste entre mis dientes, sabrás que has fallado, hijo del emperador. Escupió las últimas palabras como si le quemaran la garganta. Luego, cuando su otra mano alcanzó el cierre del sello de su casco, gritó de dolor mientras se agarraba la cabeza. La sangre manaba de una herida reciente en la parte posterior de su cráneo duro como un diamante. Usando la distracción, Izuku activó su garra Tox, agarró el pulgar y el meñique de Gorras y apretó. El sonido del cartílago rompiéndose, la carne desgarrada y la ceramita atormentada, fue brevemente audible antes de que el autogun eclipsara todo ruido con sus ladridos guturales. Izuku vio a Vanya vaciar el resto de su cargador en la cara y la cadera herida de Gorras. Mientras que los disparos que apuntaban al primero, fueron bloqueados por su brazo libre, los que golpearon su cadera encontraron su objetivo. 4 gritos golpearon las heridas punzantes, que Izuku había hecho con precisión milimétrica. Gorras gruñó de dolor cuando las balas le atravesaron la carne, desgarrando tendones y músculos antes de impactar su articulación. El dolor fue suficiente para distraerlo y mirar a Vanya. ¿Y quién eres tú? ¿Algún asesino con deseos de morir? ¿Otro devoto de las mentiras del emperador? Vanya expulsó el cargador vacío de su pistola automática y luego, casi casualmente, lo recargó con uno nuevo. Soy Vanya. Y para tu información, no me agrada que los herejes me regalen. Gorras tuvo tiempo suficiente para echar la cabeza hacia atrás y apartarla del golpe letal que le habría arrancado la mejor mitad de la cara. Izuku maldijo en voz baja mientras Vanya se deslizaba bajo su guardia mientras los dos comenzaban a unirse contra Gorras. Izuku nunca había visto a Vanya pelear antes, no fuera del entrenamiento o en batallas completamente unilaterales contra milicias no entrenadas. Pero estaba consciente del uso que hacía el templo Callidus de la droga polimorfina, que cambia de forma, y esta era la primera vez que veía los efectos de cerca. Ella era una bailarina, su cuerpo casi líquido se contorsionaba de manera antinatural para asegurar que los golpes de Gorras siempre aterrizaran donde ella estaba, no donde ella estaba. Cuando la vio doblarse completamente por la mitad para esquivar un golpe, con la cara entre los tobillos, se preguntó qué diablos había en la polimorfina. Su transmisor de voz habló de nuevo, ataque de artillería, de nuevo a estática. Los dos se negaron a reducir el ritmo, haciendo ping-pong a Gorras entre ellos mientras sus golpes rompían su guardia cada vez más. Izuku finalmente logró sujetar su brazo izquierdo con su garra Tox, hundiendo las largas garras en la articulación y los mecanismos del codo. Giró el brazo hacia un lado mientras los ojos de Gorras se iluminaban, esta vez por miedo, más que por rabia. Mientras Izuku sacaba su pistola verdugo, Gorras intentó desesperadamente arrancarle el estómago a Izuku, pero la propia hoja de base de Vanya le puso un final bastante sangriento a esa extremidad. Gorras levantó su brazo, tratando de desviar su puntería, solo sirvió para bloquear la vista de Izuku del rostro de Gorras mientras disparaba. Hubo un fuerte golpe, Izuku sintió que la sangre salpicaba su armadura y el cuerpo de Gorras se estrelló contra el suelo con un ruido sordo. Su ojo derecho y el hueso circundante fueron destruidos, su cerebro completamente visible a través de la herida, su sangre vital resumando como icor dorado. El único ojo que le quedaba miraba al frente, habiendo desaparecido cualquier indicio de actividad.
Vanea y Suku respiraban con dificultad, por un momento se limitaron a mirar al hereje Astartes caído. Antes de que cualquiera de ellos pudiera relajarse, antes de que cualquiera de ellos pudiera hacer un inventario de sí mismo o tocar 2 veces al bastardo, el mundo de Izuku no era más que explosiones y fragmentos de madera. Mientras se lanzaban a cubrirse y el techo se derrumbaba sobre donde yacía el cuerpo de Gorras, Izuku escuchó que su unidad de voz finalmente cobraba vida y la voz del oficial al mando de la PDF llenó sus oídos. Escondiendo a Blade, este es Tango One. Como informaron nuestras transmisiones anteriores, estamos comenzando el bombardeo de la aldea. Si todavía estás presente, te sugiero que salgas de allí. Que la justicia del emperador esté en todo equilibrio. Tango 1 fuera. Mientras él y Vanea corrían a través de la iglesia que se derrumbaba rápidamente, Izuku tomó nota mental de informar al oficial de artillería sobre el procedimiento para convocar un ataque contra amigos, amistosos que lo superaban en rango, en particular. Se estrellaron contra el marco de una ventana vacía apenas unos segundos antes de que lo que casi con seguridad fue una bala Artsaker atravesó los restos del techo de la iglesia, envolviendo la estructura profana en una columna de fuego y odio. Izuku miró la conflagración que envolvió la iglesia, sintió que finalmente podía bajar la guardia. Los dos regresaron a la base de la PDF, con Izuku manteniendo la cabeza en alto. No solo había salvado a un planeta entero de caer en manos del caos, sino que finalmente se había vengado. Había matado a Gorras Sadan. Amulf Freeborn se quedó mirando el montón carbonizado de madera y piedra que solía ser una aldea. Sus ojos pútridos confirmaron lo que sabía en su corazón que era verdad. Su maestro efectivamente había caído. Por tanto, había llegado el momento de demostrar su lealtad a los portadores de la palabra y a su capitán. Deambuló por la ciudad, inhalando el olor a muerte que impregnaba los cuerpos en descomposición. Las PDF habían establecido la regla de no enterrar los cuerpos de aquellos que no estuvieran en proximidad inmediata de las fuerzas leales, por lo que la marca de Nurgle estaba donde quiera que mirara. Inhaló el hedor a descomposición y sus ojos parpadearon ante el hermoso olor. Llegó a las ruinas de la iglesia y vio que el bombardeo había derrumbado el techo en el área principal. Incluso con su fuerza aumentada, le llevaría un tiempo rescatar a su señor. Su capitán. El rey de ninguna parte. Afortunadamente, había muchos cadáveres alrededor que podían echar una mano. Una sola gota de su sangre contaminada los hizo volver a sus pies hinchados, sus ojos nublados y sus extremidades pustulantes se encargaron rápidamente del montón de escombros. Finalmente, 4 zombies que gemían retiraron el campanario aplastado, revelando el cuerpo destrozado de su señor. El corazón enfermo de Amulf dio un vuelco cuando vio por primera vez la herida en su rostro, la falta de un ojo derecho o incluso una cuenca para colocarlo. Pero cuando se arrodilló para apoyar su cabeza sobre su pecho avergonzado, se llenó de alegría. Escuchar un débil latido del corazón. A pesar de todo, a pesar del horrible e inmerecido castigo infligido por los perros del emperador, su rey aún vivía. Extendió la mano con cuidado y levantó suavemente el cuerpo de su señor fuera de los escombros de lo que una vez había sido una iglesia. Mientras lo hacía, varias gotas de pus y sangre gotearon en la herida. Desde el lugar, una pequeña zarza de espinas brotó de una grieta en lo que solía ser el pómulo, el más pequeño de los regalos de Nurgle, a quien estaba destinado a ser su par. Amulf dejó con cuidado a su rey en el suelo y comenzó a concentrar sus poderes. No era un boticario y dudaba que sus habilidades para cultivar enfermedades ayudaran a su rey aparentemente no alineado de alguna manera significativa o beneficiosa. Así que necesitaba llevar a Gorras de regreso al rencor del hogar. Cerrando los ojos, Amulf extendió la mano frente a él, deseando que la tela del Imaterium se colara bajo sus manos. Cuando sintió el más mínimo indicio de respuesta, lo agarró y tiró. Cuando abrió los ojos, un repugnante portal de pus y basofia infectada brillaba frente a él, y los mamparos del Apothecarium del Rencor eran visibles al otro lado. Levantó a su señor y lo llevó a través del portal. Justo cuando se cerró, la mano de Gorras se movió, el movimiento diminuto llenó a Amulf de una alegría más allá de la alegría. Amulf sabía que sería recompensado. Era un servidor leal de Nurgle, un orgulloso devoto del padre Plaga.
pero tenía a Gorras por encima incluso de él. Y por eso, Amulf supo que la historia del rey de ninguna parte no terminaría aquí.